A su hijo Javier, a todo el equipo. Agradecimiento también a las aulas ALCE, también al Gobierno de Navarra, vicepresidenta Ana Hoyo Ugalde, bienvenida. Gracias por todo el apoyo que prestas a la asociación y a París. Gracias al Gobierno de Navarra. Gracias también a la UNED, reconocimiento por la labor de la UNED hacia nuestros ciudadanos en el desarrollo social y personal y en su capacidad de promoción de la educación a todas aquellas personas que tienen más dificultad de acceso a ella, que tienen que hacerla compatible con otros trabajos y esfuerzos. Me siento especialmente honrado de haber sido recibido, todos recibidos por este bonito baile vasco, cultura vasca. Me gustaría poder hablar en euskera, vicepresidenta, y decírtelo en euskera, pero como si lo dijera, en esa lengua hermosa y que nos enriquece a todos. Estamos hoy para hablar, para homenajear la figura del padre Pedro Meca Zuazo, nacido, como sabéis, en Villarla, en Navarra, trasladado a París, padre dominico y trabajador social, que dedicó su vida, sabéis mejor que yo, a ayudar a las personas más necesitadas de la capital francesa y las personas sin techo, y que fundó en 1992 la Moquette en el corazón del barrio latino de París. Y fue presidente de esa sede hoy de la Asociación de Compañón de la Vie, que tenemos hoy también con nosotros a su presidente, Merci Madame de Travesnou. Cuando hablamos de contar con los más desfavorecidos, estamos hablando de dignidad, porque si no, todo se tergiversa. Yo creo que el padre Meca lo entendía muy bien. Dignidad es sentirse al mismo nivel, es entender la persona humana más allá del triunfo social, de los recursos que pueda disponer o del reconocimiento de las casas que posea o de las casas que no posee. En esa idea de dignidad trabajó el padre Meca durante su vida, trabaja la asociación y trabaja el Estado español y el Gobierno de Navarra. Intentar que las personas en sí mismas, sean cuales sean los recursos, sean cuales sean los avatares de su vida, no pierdan nunca el sentido de solidaridad y la comunidad. Y eso en nuestros días va unido no solamente a la ayuda en la calle, sino también a crear asociaciones que puedan cumplir esa misión, como la que creó el padre Meca, y también a una legislación y a unas estructuras de gobierno y de Estado. Porque el Estado, en las comunidades autónomas, el Estado central, es útil en su más alto nivel, es decir, en el nivel de ayudar a todos los ciudadanos a sentirse iguales, a profundizar en la igualdad. Este es un ejemplo que hoy querría recordar, un ejemplo que nos trae a la memoria la figura del padre Meca, y un ejemplo que nos trae a la memoria las asociaciones de españoles en París. Esta embajada estará siempre a vuestro lado, Javier, siempre a vuestro lado, en los pequeños y los grandes detalles, en los momentos simbólicos y en los momentos de dificultades. Un embajador de España en Francia no puede ser embajador sin estar cerca de los españoles en Francia y de los españoles en París, siempre. Y también el consejero laboral, que es el que más próximo puede estar por ayudaros y por daros todo el servicio que necesitéis. Y también desde el Colegio de España, quiero saludar a Justo Zambrano, desde el punto de vista cultural. Todos formamos parte de un esfuerzo común de que España en Francia, a través de vosotros y a través de los españoles como Pedro Meca en su momento, tenga la mejor difusión en sus valores, en sus esencias, en su idea de convivencia. En esa idea de convivencia que también Ana Hoyo tiene en su cargo, en su bonito cargo, ¿no? Si recuerdo bien, convivencia también es un aspecto de vicepresidencia. Y qué mejor convivencia que la memoria, ¿no? Que recordar la memoria del País Vasco, de Navarra, de España, la memoria aquí en París del padre Pedro Meca, los esfuerzos de la emigración de aquí de muchos años.
Memoria es convivencia. Si la memoria se nos hace más difícil convivir porque no recordamos lo que fuimos, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres y por lo que lucharon y qué problemas tuvieron. Y también memoria es avanzar, seguir trabajando las asociaciones, seguir creando un aspecto positivo, ayudando a los que lo necesitan, no con paternalismo, sino con una idea de justicia. Por todo eso, quiero dar las gracias a la asociación, a la compañera de la MI, a la vicepresidenta, a todos los que habéis colaborado en esta celebración, y rendir mis últimas palabras de homenaje al padre Pedro Meca, a tantos padres Pedro Mecas anónimos que trabajan día a día por la justicia social, sin llevarse más premio que el trabajo bien hecho. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y antes de nada, muchas gracias a José María por haberme invitado a participar en este homenaje póstumo a Pedro Meca, navarro, dominicano, educador y activista. Para mí, como ha dicho José María, hablar de Pedro Meca es hablar de un amigo y del orgullo de haber podido ser. Mi amistad con Pedro se remonta a finales de los años 70, cuando un sábado por la noche fui a un bar de la Rue Saint-Jacques llamado Le Cloître, en el que la asociación Vouloir Vraiment Vivre había contratado un equipo de educadores sociales para ayudar a una población con graves problemas. Le Cloître era un bar único, yo nunca había visto antes uno igual ni parecido. Se abría al atardecer y se cerraba tarde por la noche. Su clientela era variopinta y en general en dificultad con la justicia y la sociedad. Refugiados, drogadictos, alcohólicos, delincuentes, desesperados, etc. Si quieren que les diga la verdad, la primera vez que entré en el Cloître, el claustro, lo hice un poco cohibido por el lugar y el físico de los clientes. Pero enseguida me sentí cómodo, sobre todo cuando Pedro me dijo Kaixo, hola en vasco, y ongi etorri, bienvenido. Tan cómodo que después iba prácticamente todos los sábados por la noche. Pedro siempre estaba allí, sereno, dialogante, tranquilo, sonriente y a la escucha de todos los clientes. Era muy consciente de que las gentes no van a un bar solamente para beber, sino también para relacionarse. Pedro decía que el vaso no es más que un mediador y la bebida un pretexto. Era un defensor acérrimo de los bares, los que consideraba como lugares de relación que hay que preservar. Le Cloître contaba también en el primer piso con un apartamento al que los educadores llevaban a los clientes necesitados de ayudas y consejos. Pedro y yo no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que compartíamos muchas cosas. No solo los sanfermines y la cultura vasca, que nos gustaban mucho a los dos, sino también una cierta visión de la vida y de la sociedad. Debo decirles que Pedro y yo nunca hablamos de religión. Yo tardé tiempo en saber que era dominico. Le Cloître era todo menos un lugar de retiro, de quietud, de calma, de silencio. Comenzó a tener problemas con el vecindario y en 1984 tuvo que cerrar. Con su cierre, la asociación Vouloir Vraiment Vivre se encontró sin proyecto, sin recursos financieros para poder contratar educadores, alquilar o comprar un local, pero con un savoir-faire del trabajo de la calle, con un capital relacional en el mundo de los bares y de las discotecas del barrio latino y sobre todo con ganas de seguir con el proyecto a pesar de sus dificultades. En ese momento Pedro me habló
que la asociación Vivant Libre no quería echar por la borda el trabajo realizado y la experiencia adquirida sobre el mundo de la droga y de la violencia, que quería continuar el trabajo realizado, asumir la historia del Plat e implantar un trabajo social nocturno en el barrio latino. Para, a continuación, decirme que necesitaba un economista para gestionar las finanzas de la asociación y que había pensado en mí. Yo acepté inmediatamente la solicitud y me convertí en miembro del Consejo de Administración y tesorero de la asociación. Responsabilidad que ejerzo todavía hoy. Para sacar adelante el proyecto, Pedro y el grupo de amigos de la asociación necesitábamos legitimidad y financiación. La asociación Boulevard Vraiment Libre cambió su nombre por el de Compañón de la Vida y se dotó de un consejo de administración constituido de profesionales de diferentes campos: psiquiatras, médicos, educadores, profesores, juristas, cineastas, etc. Durante años, Compañón de la Nuit acompañó en la calle a los nuitards, con la esperanza de encontrar un día un local, un lugar donde poder descansar, donde poder hablar de todo y de nada, un lugar de encuentro entre personas diversas y diferentes por su situación económica y social, un lugar de paso entre el día y la noche, entre el individuo y la sociedad, entre las dificultades y la esperanza. 8 años de gestiones, de acción y de reflexión fueron necesarios para abrir la moqueta. El precio pagado fue elevado, pero pronto nos dimos cuenta de que el trabajo realizado era fundamental, de que estábamos cavando un surco en el trabajo social que hasta entonces estaba prácticamente ausente durante la noche. Durante esos años, para conseguir la legitimidad y la financiación, Pedro conoció la monotonía de largas noches pasadas en la calle en medio de la indiferencia de la gente. Vivió momentos de soledad, de espera, de esfuerzos discretos y permanentes para ponerse al alcance de las personas y desarrollar una relación que rompiera la soledad del otro y calmara su sufrimiento. Hicieron falta muchas noches para esa sola mañana de la que nos habla el poeta Henri Michaud, que de soir pour un seul matin. Fue en esos años cuando descubrí al verdadero Pedro, al Pedro que no se amilanaba por la dificultad y que de la necesidad hacía virtud. Su fuerte personalidad, su físico, su equilibrio emocional, su empatía, le conferían un fácil acceso a gente de todo tipo y condición. Pedro se presentaba, hablaba, se dirigía a las personas de igual manera, fueran grandes analfabetos, grandes intelectuales o analfabetos, ricos o pobres, influyentes o marginados, educadores sociales o policías, magistrados o psiquiatras, etc. En realidad, Pedro, como nos ha dicho el señor embajador, tenía muy claro que nosotros estamos más alejados los unos de los otros de lo que pensamos y más cercanos de lo que creemos. Consideraba que la condición humana es la misma para todos, que son las apariencias las que crean la distancia, que los rasgos distintivos se acentúan en las personas de la calle por su modo de vida. Para él todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, todos tenemos nuestro corazoncito. Él hacía suyas las palabras de Sartre: poco importa lo que se ha hecho del hombre, lo que importa es lo que se hace
con lo que se ha hecho del hombre. Su carnet de adres, su directorio, era amplísimo y variado. Lo cuidaba muy bien, porque Pedro sabía lo importante que era disponer de un contacto en el lugar y en el momento adecuado. Por eso, la mitad de su tiempo lo pasaba con la gente en la calle y en la moquette, y en la otra mitad en contar a los otros su vivencia. Pedro trabajaba mucho su capacidad relacional. Para él, la vida relacional hacía la riqueza de una sociedad y creía en la necesidad de inventar lugares en los que poder tejer nuevos vínculos, espacios de convivialidad susceptibles de hacer emerger la palabra de cada uno de nosotros. Pedro no dejaba a nadie indiferente. En general, las personas que entraban por primera vez en contacto con él le veían como una persona que irradiaba energía, simpatía, autocontrol, generosidad, alegría y, sobre todo, convicción, experiencia vital y resiliencia. Hablando con él, no tenía rápidamente la sensación de que Pedro estaba de vuelta de todo, de que, igual que Neruda, podía muy bien decir: confieso que he vivido. Pedro no había conocido la vida en los libros, la había conocido en la calle, en el convento, en el contacto diario con las personas. Su experiencia vital no se construyó en la facilidad ni fue inmediata. Desde muy pequeño tuvo que arreglárselas solo y ser el creador de su propio rol. Abandonado siendo un niño por su familia biológica, fue acogido por una pareja de ancianos, tan pobres materialmente como ricos en amor, Pedro y Petra, que le criaron compartiendo con él lo poco que tenía. Pedro soportaba bien la presión y no rehuía los retos. Era un hombre valiente y solidario que decía: a causa de la infancia que viví, yo pongo mi corazón y todas mis energías en el oficio que ejerce, el de educador. Pedro fue un rara avis en una sociedad marcada por la centralidad de lo efímero, del poder, del consumo y del dinero. Fue un hombre de ideas, de convicciones y de voluntades, un luchador, un hombre solidario que comprendió lo que decía Sartre. Lo que es terrible no es sufrir ni tampoco morir, sino morir en vano. Y que decidió darle un sentido a la vida, entregarse a los demás y principalmente a los más pobres, trabajando como educador especializado. Pedro era una persona de amigos. Para él la amistad era un valor fundamental, un valor central. Muchas veces me habló de su cuadrilla en Pamplona y de los sanfermines. Sus raíces las tenía siempre muy presentes. En su libro Contrebandier de l'Espoir, que es un libro dedicado a todos los niños del mundo, dice: al haber sido privado de padre y madre, yo he podido creer en la fraternidad humana más allá de los vínculos biológicos de la sangre, porque yo he sido amado por otras personas. Sin embargo, yo no escribiré familia universal en mi carnet de identidad. No es un estatus que yo le divulgue. Yo llevo siempre conmigo al niño que he sido. Yo no he abandonado mi familia. La dinámica de la vida la ha ampliado. Pedro conjugaba muy bien su vasquismo y su universalidad. Se consideraba vasco y como tal perteneciente a la especie humana. En su libro, La vie et la nuit, dice: me gusta vivir en las fronteras, sean geográficas, políticas, religiosas o sociológicas. Me gusta vivir los márgenes, estar en el margen, ser marginal. Aprecio estar a caballo entre dos mundos sin pertenecer exclusivamente a ninguno de ellos. Aprecio estar en un mundo y presentir
la promesa o la amenaza de otro mundo. Para Pedro, vivir hoy a contracorriente era colocarse al lado de los parados, de las personas sin hogar, de los marginalizados por el alcohol, la droga, en una palabra, ponerse al lado de los que no tienen sitio. Pedro creía en la potencialidad de todas las personas y consideraba que nadie debe borrar el fondo humano de cada uno de nosotros, que el sufrimiento es universal y que tener en cuenta el sufrimiento del prójimo nos hace humanos. Para concluir, quisiera subrayar 3 aspectos. En primer lugar, que Pedro introduce su libro Contrebanier de l'Espoir con estas palabras tomadas a Simone Weil. No es por la manera en que un hombre me habla de Dios que yo veo si él ha residido en el fuego del amor divino, sino por la manera en que me habla de las cosas terrestres. Simone Weil nació en París el 3 de febrero de 1909 en el seno de una familia judía, intelectual y laica, y murió en Londres el 24 de agosto de 1943. Era filósofa, mística, antiestalinista, pacifista radical, luego sindicalista revolucionaria, pero finalmente llegará a pensar que solo es posible un reformismo revolucionario. Pensaba que los pobres están tan explotados que no tienen la fuerza de alzarse contra la opresión. Y sin embargo, es imprescindible que sean los pobres quienes tomen la responsabilidad de su revolución. Por esta razón, Simone Weil considera que es necesario crear condiciones menos opresivas mediante avances reformistas para facilitar una revolución responsable, menos precipitada y menos violenta. En segundo lugar, recordar a Nelson Mandela, quien tenía presente lo que le dijo una vez su madre cuando era pequeña. Hijo mío, hay 3 clases de personas: los que dejaron el mundo peor de los que estaban, los que lo dejaron como estaba y los que lo dejaron mejor de lo que estaba. Plantéate cuál de ellos quieres ser tú cuando mueras. En tercer lugar, citar a Jean Guinot en su novela L'homme qui plantait des arbres, escrita en 1953, para que el carácter de un ser humano desvele cualidades realmente excepcionales, hay que tener la suerte de poder observar su acción durante muchos años. Si esta acción está despojada de todo egoísmo, si la idea que la dirige es la de una generosidad ejemplar, si es absolutamente cierto que no ha buscado ninguna recompensa y que además ha dejado marcas visibles en el mundo, entonces estamos, sin ningún margen de error, ante un carácter inolvidable. Muchas gracias.